Y Berlín, la segunda parada de un presidente en la búsqueda de nuevos horizontes económicos para su país en época de crisis a ambos lados del Atlántico. Y búsqueda que queremos naturalmente ampliar con el protagonista, con su excelencia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Presidente Fernández, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al estudio en Deutsche Welle. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Presidente, su encuentro con el canciller Olaf Scholz ha sido positivo. Digamos que también el canciller llamó a Argentina socio confiable. Habló de posibles colaboraciones, además. Y en el tema de exportaciones de alimentos y de gas, que es lo que usted promueve en Europa y también aquí en Alemania, son mercados además gravemente afectados por la guerra en Ucrania. ¿Qué logró? Nos preguntamos qué logró concretamente de parte del canciller Olaf Scholz. Yo vine a Europa con dos objetivos centrales. Uno, decir que efectivamente la Argentina está en una condición de privilegio para poder ofrecer alimentos y para poder ofrecer energía. Y para interesar a Europa a que nos ayude a explotar de mejor modo lo que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y que nos permitiría enviar gas licuado a la Europa que lo necesita. Amén de la producción de alimentos, que eso es algo que crece en Argentina y que nos va bien, somos un país agrícola por excelencia. Pero también le planteé mi preocupación por la guerra, porque la guerra está afectando a los países de nuestro continente de modo muy severo. Y por eso usted también propone vender más granos, también el gasoducto, gas no convencional, pero nos preguntamos cómo lo va a realizar, cómo lo va a lograr, porque hay una sequía en Argentina que ha castigado, por ejemplo, al maíz ampliamente, y también ese gasoducto del que usted habla es un proyecto que necesita tiempo y necesita también inversiones, como usted mismo dice. El gasoducto para hacer gas licuado tiene varios emprendimientos privados que están necesitando financiamiento. Y yo creo que vamos a poder tener en el término de los próximos 3 años, 4 plantas como para empezar a exportar al mundo gas licuado. El tema de la producción agrícola, la verdad que nos va muy bien, tenemos récord de producción. Hemos tenido problemas de sequía. La sequía ha afectado a algunos cultivos como el maíz, pero no ha afectado ni a la soja ni al trigo, que es nuestra mayor producción y nuestra mayor cantidad de ventas. Y con este trato directo que usted pretende con la Unión Europea y con Alemania, ¿no podría hacerse un bypass, como temen algunos, al tema de Mercosur? No. Nosotros queremos también que el Mercosur tenga un vínculo definitivo con Europa. Yo definitivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor con Europa. Y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Es un país que invierte, y es bienvenido, invierte fundamentalmente en infraestructura, pero la verdad es que Europa hace siglos que está en América Latina. Nosotros tenemos en Argentina empresas que llevan más de 100 años radicadas y que son europeas, empresas automotrices, empresas de todo tipo. Y por eso creo que ese vínculo cultural que tenemos definitivamente debe favorecer y facilitar el ingreso de Europa a América Latina. Presidente, hablando de los pactos económicos, usted dijo en una entrevista en Madrid que España es la entrada a Europa y sigue pensando, le pregunto yo, que Argentina es la puerta de entrada de Rusia a América Latina, como lo dijo ante el presidente Vladimir Putin cuando usted lo visitó en febrero pasado, en Moscú. ¿Ha cambiado usted de opinión con la guerra? No, bueno, a ver, yo lo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía. Y si bien había como una tensión con Ucrania, la verdad es que no había ninguna señal cierta de que iba a ocurrir esa invasión y iba a ocurrir ese avance sangriento que después Rusia generó. Y la verdad es que cuando hablé de la puerta de entrada de Rusia, lo hice porque Rusia vivió un momento muy singular en América Latina, fundamentalmente con el suministro de la vacuna Sputnik. Y que eso le abría a Rusia muchas posibilidades de entrar a América Latina. Y yo estaba hablando de la importancia de que Rusia, en términos comerciales, pueda tener en Argentina una puerta de ingreso. Usted recuerde que la vacuna Sputnik se fabrica en Argentina,
que pudiera tener una puerta de acceso al resto de América Latina. Y las vacunas rusas llegaron a tiempo también en un momento muy complejo. Muy complejo y llegaron a muchos lugares de América Latina. Ahora, para terminar de contestarle, tengo muy en claro que el presente es otro y que evidentemente, después de la pandemia que hemos vivido, después de que se hayan muerto 6 millones de personas, moral y éticamente no podemos avalar ningún acto de violencia y mucho menos una guerra de estas características. Entiendo, presidente. Usted es el presidente de un gobierno que apoyó además la condena de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se manifiesta, sin embargo, en contra de las sanciones a Rusia y de la expulsión de Rusia del G20, que sin embargo son dos cuestiones muy importantes para Europa. Y yo le pregunto aquí, ¿cómo sigue entonces la historia en este punto cuando usted ha propuesto un fortalecimiento del diálogo, de las relaciones transatlánticas como presidente del bloque CELAC-Unión Europea? Es que yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo lo que planteo es que las sanciones económicas a Rusia repercuten negativamente en todo el mundo. No es que las padece Rusia. Sí, Rusia las padece, pero las padece todo el mundo. Cuando se lo sanciona a Rusia, hay un sinfín de petróleo, de gas, de trigo que deja de llegar al resto del mundo. Y nosotros tenemos zonas de nuestra América Latina, Centroamérica, por ejemplo, que con el cambio climático ha convertido en zonas desérticas, zonas que antes eran productivas. La verdad, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de muchas personas del continente y ponemos en riesgo la seguridad energética de muchos países del continente. Tenemos que avanzar muy rápido, no se nos va el tiempo, presidente. Hay mucho todavía que le quisiera preguntar. Este jueves se va a hacer pública, usted sabe, la cifra de inflación en Argentina y nos esperan buenas noticias. Como está sucediendo en todo el mundo, realmente el aumento de los precios lo están pagando los más pobres y desde el frente de todos le critican a usted haberse olvidado de los pobres, en contraste también con un tibio comportamiento hacia la clase empresarial. Dicen que multiplicó sus ganancias en la pandemia, esa es la crítica principal de las filas de gobierno. ¿Está consciente usted, presidente, que usted ha decepcionado a parte importante de su electorado? No, yo no he decepcionado a parte de mi electorado, eso es lo que dice alguno. Yo no he dicho semejante cosa, no pienso semejante cosa. Yo lo que sí creo es que la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina. Argentina vivía un momento de enorme crisis cuando yo asumí. Cuando yo asumí, la inflación era el 54%, para que lo tengamos en claro. ¿Su gobierno ha sido una víctima de la pandemia? El mundo fue una víctima de la pandemia. La pandemia ha sido algo muy gravoso para el mundo, porque era algo desconocido en el mundo y que el mundo no sabía cómo afrontarlo. Y yo lo que siento es que eso afectó a muchos seres humanos que claramente han visto algunos perder sus negocios, algunos perder su trabajo, perder sus seres queridos y no poder ni siquiera despedirse de ellos. Pero, presidente, usted dice que no reconoce esa decepción, sin embargo, si creemos... No estoy diciendo que la reconozco. Pero lo que digo es que no es la causa del gobierno, la causa es la pandemia. Entiendo, sí, pero sin embargo, si tomamos en cuenta la Argentina encuestas, si creemos en las encuestas de Argentina, le otorgan un 68,5% de desaprobación en la gestión y ubican de nuevo a Cristina Kirchner y a Macri, otra encuesta, como los políticos con más posibilidades hasta el día de hoy. Usted dijo en España que usted se quiere presentar para el año 2023 como presidente y yo le pregunto a usted de dónde va a sacar los votos. Los votos van a salir de Argentina, pero la verdad es que el problema mío no es la reelección mía. El problema mío es ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar. Y la verdad es que yo confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas. Lo que digo sí es que yo tengo un solo problema que tengo que lograr, tengo un objetivo que lograr, y es que nunca más el neoliberalismo gobierna en Argentina. Porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri. Después el tema de la reelección... Pero usted dice que su enemigo es el presidente Mauricio Macri, muy breve. En realidad, según una encuesta también publicada en Argentina, dice que prácticamente la gente que va a votar, por ejemplo, por esa rebaja en los subsidios, liberación de los subsidios del gas y de la electricidad, son personas que están de acuerdo con el macrismo, que están de acuerdo con el presidente Labaña. Yo le pregunto, ¿para quién está gobernando usted? Porque son los sectores más altos. Pero usted debería por ahí conocer un poco mejor cómo es el tema. Por ahí no se informó bien. Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos de la Argentina. La Argentina hoy está subsidiando la energía al decil, al 10% más rico de la Argentina. Y lo que nosotros estamos planteando es que eso no es justo en términos igualitarios. Ahora, que ese 10%
lo vote efectivamente a Macri, sí, es posible. Son los sectores más ricos, son los que se beneficiaron con la concentración del ingreso en épocas de Macri. Una frase, señor presidente, permítame, ¿va a ir a la Cumbre de las Américas? Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero yo le pido a los organizadores lo mismo que le pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo y por su honestidad en responder. Gracias por estar en Deutsche Welle. Gracias.